Vamos a ir a la palabra, vamos a aprovechar bien el tiempo. Puse de tema, o le pusimos más bien dicho, si crucificamos nuestras pasiones, de nosotros se manifestará la vida. Ustedes saben cómo sacan el aceite de oliva, aceite de olivo, cómo agarran en la machaca, ¿no? Y de ahí sale el aceite. Entonces esa presión que le hacen a machacar no es cualquier cosa. Si pudiera el olivo hablar, ese fruto hablar, diría pues no me machuquen mucho, traten con más cuidado, pero no habla. Entonces la persona que la trabaja tiene que aplicar toda la fuerza para que pueda exprimir, sacar la esencia que es el aceite. Y es lo que queremos seguir hablando, porque seguimos todavía con 2 Corintios 4:12. Vamos a leer ese versículo. Y debería de ser ya saberlo de memoria ese versículo. Yo sé que Johan y Evan son buenísimos para aprenderlo de memoria, ¿verdad? Todavía tienen, decía un sobrinito que tengo que él me decía el otro día, hablaba con él y le decía, sobrinos, voy a ir a Oaxaca a verte si tú sacas un 10 en tu examen. Y él me decía, tío, no quiero usar todo mi cerebro, quiero usar nada más, estoy usando la mitad, porque la otra mitad la quiero usar cuando esté en la secundaria. No sé dónde lo sacó, pero así me dijo, y me cayó. Entonces le dije, está bien, entonces dice él, no quiero esforzarme ahorita. Y bueno, entonces nosotros tenemos que, ya todos tenemos que ejercitar creo que ya todo nuestro cerebro, ¿no? Para aprender. Y bueno, vamos a leer este versículo que dice, leamos, ustedes repiten de mí, o leamos a la de 3, 2, 3. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Otra vez, 2, 3. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por este versículo, porque cada palabra en tu escritura, Señor, cada palabra tiene un significado, nos tiene un mensaje importante para nosotros. Por eso no hemos querido pasar de este versículo, porque tú quieres mostrarnos nos quieres impartir tu vida a través de este versículo que dice que de manera que en nosotros actúa la muerte y en vosotros la vida. Ayúdanos a tocarlo en esta hora. Te pedimos por cada uno de los que venimos en esta hora, por los niños, por los jóvenes, por los adultos que estamos aquí, que podamos recibir tu palabra. Ayúdanos, Padre Celestial, en Cristo Jesús. Amén. Estamos hablando de asuntos muy importantes para nuestro crecimiento espiritual. Y estamos en 2 Corintios y en este capítulo 4, ya dijimos que tiene 18 versículos. Y ahí el Señor nos muestra cómo es la clase de vida que llevaban los ministros. Fíjense que porque nosotros somos creyentes gentiles, hay creyentes judíos, que ellos fueron los que al Señor alcanzó cuando inició la iglesia, son los primeros. Después vinieron los creyentes gentiles, que somos nosotros somos gentiles, no somos judíos. Y hay algo en nosotros, porque que somos personas descuidadas, y más los mexicanos. No estoy generalizando, porque hay gente que sí no es descuidada. Por ejemplo, siempre todo lo dejamos a la última hora, ¿verdad? Todos andamos, por ejemplo, vienen las fiestas. Ahorita está el bazar, no es promoción, porque no vendo en el bazar. Ahorita sí hay gente, pero no hay mucha gente. ¿Saben qué día se va a reventar todo ahí? El 24, ¿no? Y los otros días que vienen, el 6, ¿no? Que el 5, el 6, no sé. Todo lo dejan al último. Y regularmente nosotros somos así.
De hecho, nosotros no somos muy dedicados a lo que Dios nos ha llamado. Y por eso tenemos que orar para que nosotros seamos personas dedicadas, no descuidados, no livianos, sino que seamos gente responsable, porque hay algo que Dios nos quiere dar a nosotros. Porque nosotros a veces no vivimos lo que hablamos, vivimos otra cosa. Y es por eso que estamos aquí otra vez recordando, repitiendo. El apóstol San Pablo, él dijo que no le es molesto repetir las mismas palabras, al contrario, es seguro, es una garantía para nosotros. Por eso se dan cuenta que no hemos salido de este capítulo 4, estamos aquí. Y el Señor Jesús, él amonestó a los judíos, a los fariseos, aquellos que tenían la religión. No crean ustedes que ellos eran personas responsables. Miren lo que dice Mateo 23, del 1 al 4. Vamos a leer estos versículos y miren lo que dice. Miremos lo que dice Mateo 23, del 1 al 4. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra, fíjense a quiénes está hablando. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos. Está explicando a los discípulos. Dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Está hablando de gente que tenía la religión, la gente que escribía la palabra. Dice el versículo 3. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Él no quiere que seamos como los fariseos, como los religiosos. Amén. Por eso es que estamos aquí y por eso les decía que somos descuidados. A veces les digo, hermanos, apréndense 2 Corintios 4:12. Y otra reunión les pregunto, y pues la otra vez nada más Evan y Johan aprendieron 2 Corintios 3:18. ¿Se acuerdan de ese versículo? ¿Verdad? Entonces, nosotros somos descuidados. Entonces Dios quiere que no seamos descuidados, no seamos como los fariseos, como los religiosos, que ellos dicen y no hacen. Porque uno puede estar hablando la palabra, lo correcto de la palabra, pero viviendo otra cosa. Es por eso que nuestra carga al liberar estos mensajes es que Dios nos ayude a todos nosotros a vivir la realidad de lo que predicamos. De hecho, el apóstol Santiago, vamos a ir a Santiago 1:22 de Santiago, y él también nos exhorta a nosotros y nos anima y nos dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque ¿se acuerdan que les he dicho que yo voy a dar cuentas a Dios de lo que yo hablo, pero ustedes van a dar cuenta de lo que oyen? Si no solamente oímos y no vivimos eso, entonces, o no hacemos eso, entonces llevamos culpa, ¿de acuerdo? Entonces, no vamos, cuando el Señor venga, Él diga, fuiste fiel en lo poco. Que lo poco que entendamos, que recibamos, que eso lo vivamos, pero vamos a ver cómo se vive eso. Entonces hoy vamos a entender lo que significa que la vida se tiene que manifestar, porque dice Pablo, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Se tiene que manifestar esa vida. O sea que dentro de nosotros llevamos o tenemos el espíritu que da vida, el espíritu vivificante, porque ese espíritu viene a ser el Señor en resurrección. ¿Se acuerdan que Él dijo la letra, ¿cómo dice? Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y Él dice que la carne para nada aprovecha, el espíritu es el que da vida. Entonces Él estaba hablando de resurrección. Él iba a entrar en los creyentes, a los que creyeran en Él, y ese espíritu iba a impartirles vida, iba a proveer vida a las personas. Y es lo que estamos hablando. Y es por eso que al tener ese espíritu se puede manifestar la vida. Tiene que salir esa vida de nosotros, se tiene que ver. Por eso estamos hablando de la manifestación de la vida.
Pero bíblicamente hablando, no hay manera de que la vida se manifieste si en nosotros no actúa la muerte. Hay una condición para que la vida se manifieste. Hay una condición para que seamos hacedores de la palabra. Es que la muerte actúe en nosotros. ¿Cómo es eso? Leamos otra vez 2 Corintios 4:12. De tanto leer, Dios tiene que abrirnos, nos tiene que abrir nuestros ojos para que veamos algo. Leamos otra vez. 2, 3. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Amén. Este versículo es profundo. Pareciera sencillo este versículo, pero o aparentemente nosotros creemos que lo entendemos. Pero si le ponemos la atención debida, nos vamos a dar cuenta que lo que está diciendo es de que hay una sola forma de que se manifieste la vida. Y es actuando en nosotros. Vamos a cambiar en la muerte, vamos a poner la cruz. Y ya se entiende un poquito más. Dice, de manera... No, ok, así como lee mi hermana. De manera que la cruz actúa en nosotros y en vosotros la vida. Ya sé, porque ya vamos a ahorita entender cuál es la cruz. Porque la muerte, decimos, ¿cuál será la muerte? No. Pero ahorita vamos a ver cuál es la cruz ahora, porque la muerte y la cruz están relacionados. Amén. Es decir, si en nosotros no se está matando lo que nos detiene para que esa vida manifieste, no vamos a poder impartir vida, porque se trate de que nosotros también impartamos vida en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de ser. Amén. De eso se trata, porque es un ministerio del Espíritu, no es de la letra. Por eso les dije que me gustó lo que leyó nuestro hermano Toño, lo que él decía, porque él oraba, en su oración era de que lo que se hable aquí no sea para su intelecto, sino para su espíritu. Amén. Porque ¿de qué nos sirve nosotros llevar la información y llegamos a la casa y se nos olvida? Porque recuerden que nosotros somos descuidados. Entonces lo que tenemos que hacer es que Dios abra nuestro entendimiento, recibamos una palabra de vida y eso va a ser para siempre, para siempre. Hermanos, en nosotros hay cosas negativas y esas cosas negativas son los que detienen para que se manifieste la vida. ¿Qué cosas son negativas en nosotros? Vamos a ir a 1 Corintios 6:9, porque hay cosas en nosotros que tienen que morir. Y para eso se necesita la cruz. 1 Corintios 6:9 dice, vamos a leer solamente la pregunta. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Miren, hoy en esta noche, si hay alguien que es que viene por primera vez, o es nuevo creyente, o es una persona que apenas está escuchando la palabra de Dios, está bien, hay que hablar la salvación. Pero a la mayoría de ustedes ya no necesitan que se le hable salvación. De hecho, no les estoy hablando de cómo ser salvos, porque ya son salvos ustedes, porque ustedes han creído y han recibido a Cristo. Ok, ustedes ya son salvos. Lo que le estoy predicando es lo que está diciendo esta parte. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Le estoy hablando de cómo se tiene que heredar el reino. No es lo mismo recibir la salvación que heredar el reino. Recibir la salvación dice que es por gracia. Solamente si alguien cree y recibe a Jesucristo y es bautizado, porque dice Marcos 16:16 que el que creyere y fuere bautizado será salvo, ¿de acuerdo? Pero lo que estamos hablando aquí es más elevado, es lo que sigue después de ser salvos, que es heredar el reino. Por eso les decía hace un momento que si los hermanos no vienen el siguiente domingo, nos vemos dentro de un mes. Y si no vienen dentro de un mes, nos vemos todavía dentro de un año. Pero ya de ahí ya no sé si nos vamos a ver. Mejor les digo, nos vemos en la eternidad. Porque para el reino, el milenio,
que es el reino, ahí entran los que heredaron, los vencedores que heredaron el reino. ¿Me explico? Para la eternidad entra todos los salvos. Por eso estamos procurando de nuestra salvación. Entonces lo que le estoy predicando es heredar el reino. Ahora sigue diciendo, no erréis. Ok, vamos a regresar otra vez a 1 Corintios 6:9. Ahí estábamos, Emily. Bueno, gracias por Marcos también. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Pero luego dice, no erréis. Fíjense que para heredar el reino de Dios debemos de tener cuidado de no errar. ¿Qué es errar? Puedes poner la Nueva Versión Internacional, Emily, por favor. ¿Qué es errar? Porque dice, no erréis. Vamos a ir a la otra versión a ver si nos ayuda a entenderlo. ¿No saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar. ¿Verdad? Ahora dice, no se dejen engañar, porque podemos ser engañados. No erréis. Regresa otra vez, Emily, a la otra versión. Para heredar el reino de Dios les decía que debemos de tener cuidado de no errar. Porque resulta que nosotros, aunque ya somos cristianos, todavía conservamos lo que se llama el hombre natural o el viejo hombre. Y ese viejo hombre está viciado con deseos engañosos. Porque ya siendo cristianos, podemos continuar practicando alguna de estas cosas que menciona ahí. ¿Cuáles son las cosas? ¿Cuáles son las cosas que nos detienen para que no se manifieste la vida? Fornicario, idólatra, adúltero, sodomita. Bueno, regresemos a la otra versión. Gracias, Emilio. Idólatra, adúltero, afeminado, ni los que se echan con varones. Versículo 10, por favor. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Fíjense que ya siendo cristianos podemos seguir en estas cosas. Alguien puede decir, hermano, yo no soy fornicario, no soy adúltero, no soy afeminado, no soy homosexual, pero ¿qué tal avaro? ¿Qué tal borracho? ¿Qué tal malediciente? ¿Se dan cuenta? Esas cosas nos estorban a nosotros. Para esas cosas detienen para que se manifieste la vida. Por eso Dios está hablando. Dios nos está hablando y nos dice que no nos dejemos engañar, que no erremos. Dice usted, a otra versión que leí, aparte, vamos a leer la Nueva Versión Internacional, Emily, los 2 versículos, a ver qué nos dice. Dice, ¿no saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? Está hablando de cristianos. Está hablando de cristianos. Porque ahorita, fíjense, ahorita nos va a decir, no se dejen engañar ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Otra versión que encontré dice, no se dejen engañar. Ustedes bien saben que los que hacen lo malo no participarán en el reino de Dios. Me refiero a los que tienen relaciones sexuales prohibidas, a los que adoran a los ídolos, a los que son infieles en el matrimonio, a los afeminados, a los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres, a los ladrones, a los que siempre quieren más de lo que tienen, eso es avaro, a los borrachos, a los que hablan mal de los demás, eso es maldiciente que dice ahí, y a los tramposos, estafadores, dice, ninguno de ellos participará del reino de Dios. Amén. Esas son cosas que detienen y esas cosas necesitan la cruz. Necesitan que actúe la muerte ahí. Por eso me acuerdo del hermano Chema, que siempre les saco.
Ese hermano tenía amigos antes de ser cristiano y le gustaba, ¿verdad?, la cervecita, le gustaba el baile, y dice que un día Dios lo alcanzó, Dios lo salvó. ¿Y qué hacían los amigos? Todavía lo seguían invitando, iban por él y le decían, le tocaban la puerta: Chema, vamos a tomarnos unas frías, va a haber Corona, Victoria, 2X, Indio. Y alguien va a decir: ¿cómo sabe usted, hermano? Pues sale todo en la tele, ¿verdad? Y dice, ¿y saben qué decía Chema? Los muertos no toman, no se emborrachan. Él aplicaba la muerte y él entendió y dijo: los muertos no toman. Porque él seguía teniendo el deseo, pero él entendió que los muertos no toman. Ándale, Chemita, van a venir los tigres del norte. Y él decía: aunque vengan los del sur, del este, del oeste, los muertos no bailan. Porque él entendió eso. ¿Me explico? Entonces, está diciendo que si nosotros los cristianos continuamos practicando algunas de estas cosas, de algunos de estos pecados, no vamos a heredar el reino de Dios que viene. Y por eso Dios nos recuerda a través del apóstol Pablo, y en el versículo 11, ahí de la Reina Valera, Emily, por favor, versículo 11. Y fíjense porque estoy diciendo que si nosotros podemos seguir participando de estas cosas, y Dios está diciendo ya no, porque entonces no vas a heredar el reino. Fíjense, y esto erais algunos de vosotros, porque Dios salva a todos los que practicamos alguno de estos pecados. Porque para Dios nada es imposible. No hay imposible para Dios. Él salva a las personas. O sea que no hay problema de lo que éramos. Pero ahora tenemos que saber que hay que echar la cruz a eso, porque si seguimos practicando eso, viviendo esa vida, no vamos a heredar el reino. Dice, ¿y esto erais qué? Algunos. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados y ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Fíjense lo que Él hizo. No importa lo que éramos nosotros, lo que hacíamos antes de venir a Cristo. Si nosotros creemos y confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Es lo que está diciendo aquí. Ya fuimos separados. Estábamos allá, Él nos separó. Ahora le pertenecemos a Él. Fuimos lavados, dice, por la sangre, santificados por su vida y justificados. Él nos ve rectos, hermano. Pero recuerden que siendo cristiano, seguimos llevando lo que se llama el viejo hombre. Ese viejo hombre, aunque él ya fue sepultado, es lo que dice Pablo en Romanos 6. Ya fue sepultado, pero dijo alguien más ahí, como que ese viejo hombre sabe nadar porque de repente sale. No se ahogó ahí. Cuando fuimos a las aguas del bautismo, ahí él murió ahí, fue nuestra sepultura. Pero de repente sale otra vez. Y es por eso que nosotros tenemos que aplicar la cruz de Cristo. Es decir, creer que estamos muertos, para que eso no siga, para que no lo sigamos practicando. Amén. Entonces todas esas clases de pecados que menciona Pablo ahí en 1 Corintios 6 son las que nos están deteniendo para que nosotros seamos los ministros que estamos ministrando vida a las personas. En 2 Corintios 4:12, que ese versículo que ya hemos leído mucho, ahí Pablo nos quiere decir que la muerte que actúa dentro de nosotros es para matar todos esos propios malos deseos que tenemos. Ya siendo cristianos seguimos teniendo esos propios malos deseos. O habrá alguien que diga, hermano, yo ya no. Todavía nos salen esas cosas. Nada más para decir, ser avaro. ¿Qué no compramos un celular y ya después queremos otro? ¿No le pasa a usted eso? ¿O nada más a mí? O otra cosa.
Siempre queremos, sí o no, siempre usted, me voy a comprar esos tenis que están ahí. Son unos Converse. Y ya usted quiere otro. ¿No le pasa eso? ¿No le pasa? A mí sí me pasa, todavía tengo esas cosas. Quizá en usted, pero hay otras cosas que están ahí. O sea, estoy poniendo un ejemplo. No estoy diciendo, él no está diciendo que todos somos afeminados. No está diciendo que todos somos, no. Puede ser que algunos de nosotros practicamos, pero tenemos que entender que eso ya quedó allá. Lo seguimos trayendo, pero tenemos que luchar todos los días, decir, creer que tenemos que echar la cruz. Pues cada vez que ese propio mal, que ese malo deseo se levanta en nosotros, porque tenemos deseos. Y esos deseos tenemos que aplicar la cruz, pues. Amén. Es una advertencia para nosotros, los siervos, los ministros del nuevo pacto. Porque algunos en determinado tiempo fíjense que aún los que estamos predicando, los pastores, podemos, hermano, predicar la palabra, pero seguir practicando alguno de esos pecados. Por eso Dios nos dice que si queremos ser los de los que heredamos el reino, tenemos que saber que éramos todo eso. Bueno, alguna de esas cosas. Pero tenemos que entender que para eso Dios nos ha provisto la cruz. Para eso Jesús murió en la cruz, para llevarnos todos esos pecados en la cruz. Cada vez que se levantan esos malos deseos, tenemos que ver la cruz. Ahí ya estás muerto ahí. Todo eso, ese viejo hombre fue en la cruz. O recuérdate tu bautismo, ahí fue sepultado tu viejo hombre. Amén. Entonces, si se quiere salir, pues tienes que meterlo al agua para que se muera totalmente. Pero todo esto que estoy hablando no es de la noche a la mañana. Es de todos los días, porque ahí va a seguir, se va a salir una y otra vez. Mire lo que dice Romanos 6:6. Romanos 6:6 dice, sabemos, vamos a leer primeramente la Reina Valera, dice, sabiendo esto, tenemos que saber esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Se van a levantar esos malos deseos. ¿Y qué tenemos que hacer? Vernos, de confesar que estamos crucificados ahí con Cristo. Porque de otra manera nos van a ganar. Si nosotros decimos, prometo, ya no lo voy a hacer, ya no lo voy a hacer, más, como que le estamos dando más poder a ese viejo hombre para que actúe en nosotros. Amén. Dice otra versión, sabemos que nuestra vida de antes murió con Cristo en la cruz, para que fuera destruido lo que desea pecar dentro de nosotros y dejáramos de ser esclavos del pecado. Dios ya lo hizo. Es solamente que nosotros lo creamos y lo confesemos todos los días. Entonces tenemos que dejar que la cruz actúe en nosotros. Eso es, que actúe la muerte. Porque el problema que tenemos la mayoría de los cristianos es que no nos dejamos tratar por la cruz. Le corremos a la cruz. Cuando se oye la cruz, como que eso duele y corremos. Hay una alabanza que alguien escribió, se ha cantado en las iglesias. Llevar la cruz de Cristo a veces es dolor, ¿no? Y cuando uno escucha eso dice, entonces no quiero la cruz, porque la cruz es negarnos a ese derecho de participar en ese deseo. Negarnos a ese derecho. Todos hemos oído como doctrina o doctrinalmente que somos perdonados, que somos hijos de Dios, que Cristo murió por nosotros en la cruz y que allí fue llevado nuestros pecados. Pero ha sido solamente como doctrina, no ha sido una experiencia. Por eso Dios nos quiere llevar a la experiencia de la cruz. Fíjense lo que hace el viejo hombre. Por eso no es que me gusta echar a los hermanos que no vienen a las reuniones, pero debo de advertirles que ese viejo hombre no le gusta nada de Dios.
El viejo hombre, está haciendo frío. El viejo hombre dice, estás enfermo. Bueno, no estoy generalizando. Hay enfermedades donde tú no puedes venir y está bien, Dios lo sabe. Pero ¿qué tal si te invitan al bazar? El viejo hombre él va porque va. Y es más, si te van a invitar, el viejo hombre le gusta más. Entonces, hermano, veamos lo que estoy diciendo. Porque no es que me guste echar a los hermanos, no. O sea, porque yo tengo misericordia, pero yo quiero que ellos aprendan que el viejo hombre, las cosas de Dios, nunca va a estar dispuesto. Pero para otras cosas, bien que está dispuesto. ¿Qué tenemos que hacer para que actúe la muerte en nosotros? Fíjense lo que dijo el apóstol Pablo, Gálatas 2:20. Mire lo que tenemos que confesar todos los días. Y tenemos que declararlo. Tenemos que creerlo, hermano. Mire lo que dice Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Cuando se levante ese mal deseo, esas cosas que usted hacía antes de venir a Cristo, cuando se levante, ¿qué tiene que decir? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea, tenemos que creer que ya fuimos terminados en la cruz. Ese viejo hombre ya fue terminado en la cruz. Pero a veces como que le damos un poquito de poder a él. ¿Se acuerdan ustedes cuando Adán y Eva fueron tentados? Aunque en ellos ahí no había el viejo hombre, pero hay una naturaleza en nosotros que le gusta probar. Y el diablo va a decir siempre, hey, es poquito, no va a pasar nada. Hazlo, te va a gustar. ¿Y qué hacemos? Caemos nosotros en vez de decir, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, si no experimentamos la cruz, no vamos a heredar el reino. Todo esto que estamos hablando debe abrir nuestros ojos para que veamos que estamos en una lucha todos los días. Todos los días estamos en una lucha. Es más, el diablo sabe que estamos luchando y él se aprovecha aún en nuestros sueños. Que no, a veces tenemos sueños terribles. Se levanta uno asustado y dice, y uno creyendo que es verdad. ¿Usted no ha tenido sueños malos? Solamente yo. Creo que yo soy malo yo. De repente, ¿no? Sueño y me despierto y digo, ¿qué soñé, Señor? Perdóname. ¿Y sabes qué hace el diablo? Aún te acusa en tus sueños. Es cuando uno tiene, Señor Jesús, perdóname, porque aún en mis sueños peco delante de ti. Y vivos, despiertos, despiertos, somos tentados todos los días. Hay una lucha, hay una batalla todos los días, hermano. Como dice el apóstol Pablo, no que ya sea perfecto. Hermanos, no vayan a pensar que yo que predico, los que ministramos la alabanza, somos unos angelitos, que ya somos perfectos. No, tenemos nuestras luchas. Les mentiría a ustedes que si les dijera, hermano, yo ya no tengo problema. No. Hay unas áreas que yo ya he vencido, pero hay cosas que no he vencido. Estoy luchando, así como usted comprenderá. Así como usted y yo. Así como usted, pues. Así como usted, estamos luchando, ¿sí o no? Al igual que ustedes, peleo mis batallas. Tengo mis luchas todos los días. Los entrego al Señor. Por eso la Biblia dice que peleemos la buena batalla de la fe. El Señor también dijo, Él dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. Porque si no tomamos la cruz no podemos seguirlo a Él. Es una vida de negación todo el tiempo. ¿A qué tenemos que negar? A todos esos malos deseos que ya vimos. Amén. Eso tenemos que negarnos y tenemos que confesar cada día, con Cristo estoy juntamente crucificado. Se viene un mal deseo,
Porque a veces queremos pelear, ¿sí o no? Ustedes no son tentados a pelear. Se me hace que ustedes son bien buenas personas. Yo sí, hermano. Cuando voy en el carro, se mete otro carro ahí. Y ahorita lo agarro. Anoche veníamos en el tráfico. Y venía un tráiler atrás. Y me quería sacar del carril. Veníamos en el periférico, como 3 horas estuvimos ahí, ¿no? Fuimos probados ahí. Y ya se me emparejó y me trató de sacarme del carril, porque esos, como están grandes, abarcan, ¿no? Casi un carril y medio. Y pues no podía hacer nada por el carrito que traía yo, ¿no? Pues que imagínense, le dé un choque a él, pues me avienta hasta allá. Pero ¿sabe qué pensé yo? Tuviera un cuchillo o algo ahí filoso y picarle la llanta para desquitarme. Imagínese, hermano, por eso le digo que yo soy malo, porque soy tentado a esas cosas. Pero le dije, Señor, perdóname, porque tenemos esos. Es ahí cuando tenemos que aplicar la cruz, es que actúe la muerte en nosotros. Porque si no, lo puede llevar a cabo. Por eso dice que apliquemos la cruz. Ahí es donde tenemos que acordarnos, con Cristo estoy juntamente crucificado. Hermanos, todos nosotros somos tentados todos los días, quiero que lo sepan. Todos nosotros, no hay ninguno que diga, no, hermano, yo ya no. De una u otra manera tú eres tentado todos los días. Las tentaciones vienen una tras otra. Las pruebas son, hoy Dios te prueba y te deja descansar, otra vez, después de unos días, otra prueba. Pero las tentaciones, todos los días. Somos tentados todos los días. No es malo ser tentado. Perdón, no es pecado ser tentado. Porque sabemos, cuando viene esa tentación, apliquemos la cruz de Cristo. Y somos librados de esa tentación. ¿Por qué somos tentados? Tenemos el viejo hombre, tenemos la vieja naturaleza. Y este viejo hombre está viciado con deseos engañosos, dice Pablo. Nuestro viejo hombre no nos va a dejar en paz hasta que nosotros aprendamos a dejar tratar por la muerte, por la cruz del Señor. Debemos saber que para que nosotros seamos despojados totalmente de nuestro viejo hombre, nos va a tomar toda la vida, pero Dios nos ha provisto de algo, nos ha provisto de la cruz. Amén. Nos ha provisto de la cruz. Fíjense que a muchos hermanos se ha visto que en los últimos días de su vida Dios los trata con enfermedades. Y Dios es tan bueno porque tiene un propósito en esas enfermedades, porque en esas enfermedades los perfecciona. El pastor que fuimos a ver que fuimos a su velorio ayer, él se murió de cáncer. Y él ya llevaba como 20 años. Pero en estas últimas semanas, pues lo internaron. Y ya nos daban testimonio los hermanos que estuvieron con él, que él estaba seguro a dónde iba. Le decían, podemos orar por ti, podemos cantar alabanzas. Y él decía, cante, cante. Porque él, ahí creo yo, y eso es lo que Dios me ha mostrado, que en la enfermedad Dios perfecciona. Si nosotros en vida voluntariamente no nos entregamos al Señor, Él hace que nos enfermemos. Y es tan bueno porque en esa enfermedad Él nos perfecciona. Y vamos como vencedores. Pero qué bonito sería que desde ya digamos, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cada vez que venga ese malo deseo, cada uno de ustedes saben en qué área están luchando. No todos estamos en lo mismo, cada uno, pero somos compañeros. Somos compañeros de lucha, somos compañeros de malicia, no, de milicia. También de malicia, porque cada uno tiene, ¿sí? Por eso, hermano, debemos de tener misericordia los unos de los otros. Ninguno de nosotros es mejor. Por eso yo no puedo hablar mal de ustedes, ni ustedes hablar mal de mí, porque todos somos compañeros, tenemos luchas, tenemos batallas, pero Dios nos ha provisto de una iglesia, nos ha provisto de la cruz de Cristo,
para que seamos vencedores, para que heredemos el reino. Debemos de saber que tanto ustedes como yo, todos estamos en esta lucha, estamos en una batalla, pero el mensaje es de que todos nosotros debemos de dejarnos tratar por la cruz de Cristo. Por eso dice Pablo, porque de la manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Amén. ¿Qué significa eso? Significa que ninguno de nosotros va a ser bendición para otra persona si no se deja que la cruz de Cristo actúe en todas esas cosas negativas. Porque a veces decimos, es que no puedo cambiar. Sí, nunca vas a cambiar. Si tú tratas por tu propio medio, deja que actúe la cruz de Cristo. Amén. Dejemos que actúe la cruz de Cristo. El Señor Jesucristo nunca hizo pecado, dice. Pero por nosotros se hizo pecado. Porque Él reconoció que el Padre Celestial lo envió a morir en la cruz del Calvario. Él fue el que tomó nuestro lugar. Porque nosotros no podíamos morir. Nosotros no podíamos pagar. Por eso Dios quiere que nosotros experimentemos esa cruz. Porque ya puso la cruz, ya puso la vida de su Hijo. Todo lo de Cristo se tiene que volver experiencia y no solamente doctrina, hermanos. Porque podemos tener mucho conocimiento, pero nada de vida. Hermanos, Dios nos está tomando en cuenta para que seamos sus vencedores. Quiero que sepan eso. Este mensaje no es para desanimarlos, para tirarlos, no. Este mensaje es para que sepamos que Dios nos está tomando en cuenta para que seamos sus vencedores. Por eso no estamos hablando de ser salvos, estamos hablando de heredar el reino. Heredar el reino. Por eso, ¿se acuerdan que hemos leído Apocalipsis que dice, el que es injusto, sea injusto? El que es inmundo, sea inmundo. Pero que el que es justo, practique la justicia. El que es santo, santifíquese más, porque hay un reino que heredar. Amén. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pablo era sincero. Él dio a entender que todas las cosas negativas en él los estaban deteniendo para que se manifestara la vida. Por eso él entendió que tenía que ser pasada, pues más bien quiero decir, él entendió que tenía que usar la cruz, aplicar la cruz a su vida. Porque solamente aplicando la cruz a nosotros es que sale la vida y somos de bendición para otros. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Dios tiene que abrir nuestro entendimiento a este mensaje. Porque si no somos tratados por la cruz, si no experimentamos la cruz en todas nuestras cosas negativas, no hay forma de que salga la vida. Hermanos, Dios soberanamente ha producido en nosotros cosas negativas. Y eso debe de asustarnos. Pero esas cosas negativas que Dios ha producido se llaman hombre viejo. Recuerdan que les dije que el hombre viejo está viciado con cosas engañosas. Pero lo que Dios quiere que entendamos es que no tratemos de escapar del viejo hombre a nuestra manera. ¿Cómo se puede tratar de escapar del viejo hombre que tiene esos vicios? Nosotros a veces vamos a querer movernos del lugar porque hay mucha maldad en el lugar donde estamos y vamos a querer movernos del lugar. Vamos a orar para que Dios mueva a las personas. Porque podemos nosotros decir, Señor, quita a esas personas malvadas de mi camino. ¿Realmente son esas personas? Porque aún se ha dicho que nunca nadie te ha puesto una pistola para obligar a hacer algo, sino que tú mismo te prestas. ¿Sí o no? Entonces nosotros entonces no son las personas. Eso es tratar de escapar del viejo hombre a nuestra manera. Es por decir, ya no lo voy a hacer, te prometo por esta que ya no lo voy a hacer. Lo vas a seguir haciendo. Lo que se necesita realmente es la cruz de Cristo. Que en ese momento cuando somos tentados tenemos que acordarnos que estamos crucificados con Cristo. Que estamos en la cruz. Amén.
Cuando el Señor iba a ser entregado para ser crucificado, Él se aseguró esa manera de ir a la cruz, Él se aseguró que fuera la manera de Dios y no a la de Él. ¿Se acuerdan que Mateo, vamos a poner ese versículo, Mateo 26, 39. No tratemos de hacerlo nosotros, es lo que quiero decir. Dejemos a Cristo, oremos. Por eso, hermano, cuando viene esa situación, ¿qué tenemos que hacer? Invoca el nombre del Señor y acuérdate que estás en la cruz. Porque dice que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Amén. Entonces, mire lo que el Señor hizo, Mateo 26, 39. Yendo un poco más allá, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Entonces nosotros tenemos que aprender, porque no estoy diciendo que no ores por la maldad o la delincuencia que hay en tu zona, no estoy diciendo eso. Porque a veces nosotros decimos, es que este vecino es ruidoso y Señor, llévatelo, ¿no? O mándalo a otro lado. O sea, bueno, podemos nosotros orar. Señor, esta persona es mala influencia para mi familia. Señor, si tú quieres, muévelo de aquí. Pero no sea como yo quiero, es lo que estoy queriendo decir. Porque a veces Dios pone a las personas porque es soberano todo eso. Es soberano porque me acuerdo de aquella ancianita de una hermanita que dice que estaban ahí, vamos a decir, esta es la iglesia, el local de la reunión donde estaban ellos, y enfrente vinieron a poner una cantina. Y estaban todos los hermanos orando para que Dios moviera la cantina, pues porque no estaba bien que estaba la iglesia y delante en la cantina. Y la hermanita dijo, hermano, orando y actuando. Al otro día se incendió la cantina, pues fue la hermanita que le echó cerillo ahí. Pues imagínense, no. Tenemos que asegurarnos que sea a la manera de Dios, porque Dios soberanamente pone las cosas. Porque nosotros, yo les digo por experiencia, nosotros, mi esposa y yo hemos corrido nuestras pruebas, en nuestras situaciones, y Dios pone, donde quiera que vayamos, pone las personas porque quiere que nosotros aprendamos a actuar, a aplicar la cruz, a que la muerte actúe en nosotros. No hay manera, porque podemos correr a las personas, podemos hacer algo, pero esa sería nuestra manera. Por eso el Señor dijo, yendo un poco más allá, se postró rostro en tierra y oró, diciendo, Padre mío, si es posible, no me hagas beber de este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. ¿Y qué era lo que quería el Señor para el Padre con el Señor Jesús? Tenía que ir a la cruz. A veces esas personas que están a nuestro alrededor son nuestra cruz y tenemos que aplicar la muerte ahí, si no vamos a salir reprobados. Amén. Recuerden, solo hay una manera en la que Dios es glorificado, cuando nosotros pasamos en la cruz a la manera de Dios, no a la manera de nosotros. Todos nosotros tenemos que pasar la cruz, de lo contrario no heredaremos el reino. Todos nosotros tenemos que pasar la cruz, experimentar la cruz, es decir, experimentar los sufrimientos, pero no a la manera de nosotros, sino a la manera que Dios ya preparó, porque nosotros somos gente escogida y predestinada. Por eso nosotros tenemos que saber que soberanamente Dios ha provisto todo lo negativo en nuestra vida. La manifestación de la vida en nosotros solo es producida a través del tratar de nuestra carne, el que la muerte se aplique a nosotros, la aniquilación de nuestra carne debe ser, es por parte de la cruz. Termino con este versículo, Mateo 6:13. Porque les dije que tenemos que orar unos por otros. Pues está hablando del contexto de la oración, Mateo 6:13. Y no nos metas en tentación. La mejor traducción sería, y no nos dejes caer en tentación. Porque todos somos tentados, ¿sí? Somos tentados todos los días. Le tenemos que orar que no caigamos en esa tentación.
Por eso ustedes oran por mí, yo oro por ustedes. Mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder, la gloria, por todos los siglos. Amén. Entonces, si no aprendemos esta lección, podemos hablar, pero no vivir lo que estamos hablando. No podemos ser cristianos, yo puedo ser pastor y seguir siendo un mentiroso, un avaro, quizás, un ladrón, o quizás un fornicario, un adúltero, un borracho. ¿Por qué? Porque no oramos para que Dios no nos deje caer en tentaciones. Tenemos que orar unos por otros. Recuerden, hermanos, que los pastores no son mejores que ustedes. La gente se asusta cuando un pastor cae, pero el pastor es débil igual que usted. El pastor también está luchando para heredar el reino. La diferencia es que el pastor tiene una responsabilidad más grande que usted, porque él tiene que ser ejemplo. Dice Timoteo 3, 1 Timoteo 3, que ahí habla de los requisitos, ¿no? Debe ser ejemplo, debe ser marido de una sola mujer, apto para enseñar, no pendenciero, no avaro. Nos da todo, la lista. Entonces, si yo no dejo que la cruz aniquile todas mis cosas negativas que hay en mí, entonces cuando yo estoy predicando, yo le voy a ministrar a ustedes cosas negativas. Por eso tenemos que orar unos por otros. ¿O ustedes oran por mí? Hermanos, cuando hay situaciones de fornicación en una iglesia local, cuando hay situaciones de idolatría, de homosexualismo en una iglesia local, aún de lesbianismo, eso me pone a temblar a mí. Porque yo no juzgo a las personas, sino que juzgo a mí mismo. ¿Qué estoy ministrando? Eso me pone a temblar a mí porque, hermano, primero cuando pasan esas situaciones, yo voy con Dios y digo, Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Lo mismo usted cuando hay situaciones en su familia. Uno de sus hijos es homosexual, un lesbiano, y se sienta uno y dice, ¿qué está pasando? ¿Sí o no? Lo mismo pasa conmigo, porque yo le estoy ministrando a ustedes. Por eso todos tenemos que orar, tenemos que aplicar la cruz. No solamente yo, ustedes. No solamente ustedes, yo también, porque todos, hermanos, estamos en la lucha, ¿sí o no? Estamos en la batalla, por eso peleemos la buena batalla y echemos mano de la cruz de Cristo. Amén. Ok, voy a dar esto porque si no lo doy, sería un mensaje corto. Fíjense, lo que Dios, porque ahí están esas situaciones que ya vimos. El fornicario, adúltero, ¿qué más vimos? Borracho, avaro, maldiciente, estafador, ok. Ya vimos que es aplicando la cruz, pero hay algo que también queremos darles a ustedes en esta hora y así nos vamos. Es que tengamos un deseo, porque para poder ser un adúltero es por un deseo. Ok, Mateo 5:28. Ya les decía que otro versículo, pero este sería el último. Mateo 5:28. Miren lo que dice. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Esta palabra codiciar es un deseo, desearla. Fíjense que si nosotros miramos a una mujer para codiciarla, para desearla, ya adulteramos en nuestro corazón. Está hablando de los varones, ¿de acuerdo? Lo que está diciendo, Jesús mismo dijo estas palabras. O sea que no necesitas tocar para ser adúltero, sino no solamente desearla en tu corazón. Ok. Si el desear hace que uno se vuelva adúltero, entonces apliquemos a lo positivo. ¿Sabes cómo podemos nosotros ser las personas que agradamos a Dios y que ya no practicamos las cosas negativas? Deseando agradar a Dios todo el tiempo. Debe haber ese deseo porque Dios honra el deseo. Si nosotros deseamos, por ejemplo,
He hablado de esto mucho, siempre lo digo porque es algo que yo lo he experimentado. Por ejemplo, si ustedes de temprano ustedes tienen su deseo en su corazón de venir a la reunión, ¿qué pasa? Dios abre caminos, pone todos los medios y viene uno. Pero desde que empieza el día, usted dice, no tengo ganas de ir. Y salen cosas, ¿sí o no? Porque en su corazón no hay el deseo de reunirse. Entonces aquí, para que nosotros podamos morir a todas estas situaciones, estas cosas negativas, debemos de tener un deseo también en nuestro corazón de querer agradar a Dios. Amén. Porque se acuerdan que el apóstol Pedro dice que deseemos como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcamos para la salvación. Entonces, hermano, ya vimos que no podemos eliminar todas estas cosas nosotros a nuestra manera, ni tratando de ser buena persona. Solamente la cruz de Cristo. Y también algo que agregamos hoy es tener un deseo de agradar a Dios todo el tiempo. Cuando usted cae, porque podemos caer en ese vicio, en esa situación, en esa cosa negativa que hablamos, usted tiene que llorar. Tenemos que llorar, decir, Señor, yo no quiero ser eso, Señor. Sabes que en mi corazón deseo agradarte. Sabes que en mi corazón está el deseo de servirte y no ser eso que hice. Entonces Dios honra el deseo. Y Él dice, tú quieres eso, te voy a ayudar. Pero si en nuestro corazón no hay el deseo de agradar a Dios, Él también, ¿te quieres perder? Adelante, piérdete pues. Por eso depende de nosotros ahora, porque Él ya hizo todo para salvarnos. Él ya hizo, ya nos perdonó, nos limpió, nos justificó, nos reconcilió con el Padre. Pero ahora Él quiere que nosotros haya esa disposición, ese deseo de decir, Señor, yo quiero agradarte. Hay un deseo ardiente en mi corazón de servirte. Amén. Entonces de esa manera Dios honra el deseo. Dice, tú quieres, entonces yo lo hago. ¿Se acuerdan de aquel hombre que tenía su mano? O algo así, que tenía algo, ¿no? Que estaba enfermo y le dijo, si quieres, sáname. ¿Y qué dijo el Señor? Si quiero, sé sano. Por eso debe haber en nosotros, cuando fallamos, fracasamos, tenemos que decir, Señor, es más, tenemos que derramar lágrimas delante de Él. Usted sabe en qué está fallando. Yo sé en qué estoy fallando. Es ahí donde yo debo de entrar. Cierra tu puerta y ora al Señor. Y oremos, digamos, Señor, tú sabes, no te puedo mentir, porque no podemos mentirle, no podemos ocultarle nada ante sus ojos. Y es cuando tenemos, Señor, tú sabes que yo soy esto. ¿Y saben cuál ha sido efectivo en mi vida? Yo le he dicho al Señor, si tú no me cambias, Señor, si tú no me ayudas a que esta cosa se muera en mí, voy a seguirte ofendiendo. ¿Y qué hace el Señor? Como ve el deseo en mi corazón de agradarlo, de ya no seguir siendo el mismo, Él dice, Él viene y me ayuda a aplicar la cruz, pues. Amén. Y podemos agradarle a Él. Amén, hermanos. Amén. Pónganse de pie, por favor. Amén. ¿Sí vamos? ¿Sí entendimos hoy? De manera que la muerte actúa en nosotros, pero en vosotros y en vosotros la vida. Amén. Porque no podemos nosotros decirle a las personas, cambia tú, y nosotros no cambiamos. Vive tú a Cristo y no vivimos a Cristo. Nosotros, lo más efectivo en nuestra predicación, lo más poderoso es cuando ven que realmente ya no somos los mismos. Amén. Padre Celestial, te damos gracias en esta hora. Gracias por tu palabra, Señor, porque nos enseñas cómo es que la muerte actúa en nosotros. Señor, perdónanos, porque sabes, Señor, que a veces hemos hablado y no hay nada de vida en nosotros. Pero aquí estamos, Señor, porque deseamos en nuestro corazón. Hay un deseo ardiente en nuestro corazón de agradarte. Hay un deseo ardiente en nuestro corazón, Señor, de ser los que heredan el reino. Por favor, Señor, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre, porque tú quieres ver en nosotros ese deseo. Tú quieres, Señor, que nosotros nos dispongamos a ti cada día y cada día, Señor, seamos los que tomemos la cruz. Señor, ayúdanos, Padre. Por favor, Señor,
Llévanos, Señor, aún como dices tú, Señor, que eres el que pones el querer como el hacer. Pon el querer y el hacer en nosotros. Oramos, mi Dios, para que tú seas con nosotros, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que nos has bendecido en esta noche. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Amén.